Amados hermanos, hay semanas en las que la historia parece acelerar. Hace muy poco, aquí mismo, en nuestro hemisferio, el mundo fue testigo de un hecho que dejó atónitos a muchos en la diplomacia. Estados Unidos atacó, capturó al presidente Nicolás Maduro. Y después vinieron declaraciones sobre administrar el flujo del petróleo, junto con liberaciones de presos políticos, como una señal de búsqueda de paz. Y mientras nosotros todavía nos preguntamos qué va a pasar con Venezuela, hacia dónde se dirige el orden mundial, al otro lado del planeta, Irán también entró en una sacudida no menor, una nación sentada en el cuello de botella de la energía global, donde basta un poco de inestabilidad para que el mercado del petróleo tiemble, un país que carga un peso geopolítico enorme que lleva encima conflictos acumulados y que levanta preguntas espirituales que la Biblia menciona desde hace mucho tiempo bajo el nombre de Persia. Hermanos, ¿se han dado cuenta? Esos dos focos parecen lejanos, pero se parecen en algo esencial. Cuando el poder y los intereses chocan, el mundo puede cambiar de rumbo en cuestión de días. Y precisamente en esos giros, muchos se confunden, muchos se dejan arrastrar por rumores y algunos llegan a vivir con miedo, pero la iglesia no puede vivir del miedo. Nosotros hemos sido llamados a vivir en vigilancia, con discernimiento y a volver a la palabra de Dios. Por eso, hoy yo y nosotros no estamos aquí para tejer teorías, tampoco estamos aquí para adivinar el día y la hora. Estamos aquí para hacer la pregunta correcta. Si Irán entra en una crisis profunda, si un día realmente colapsa o cambia de régimen, ¿cómo impactaría eso al mundo? Y a la luz de la Biblia, ¿cómo debemos entenderlo con rectitud, con prudencia y con fe? Yo quiero que avancemos paso a paso, con calma, con claridad y con fundamento en la palabra de Dios, para que las noticias no nos roben la paz y para que la inestabilidad no quiebre nuestra esperanza. Amados hermanos, ahora quiero que pongamos un fundamento muy claro. Estamos hablando de Irán, pero no vamos a mirar a Irán solamente con ojos políticos. Tenemos que mirarlo dentro de un cuadro más amplio, donde la geografía, el poder, el conflicto y la Biblia al mismo tiempo arrojan luz sobre lo que está ocurriendo. En primer lugar, Irán no es un punto insignificante en el mapa. Irán está en una posición en la que, con solo un poco de inestabilidad, las potencias del mundo tienen que poner atención. Es un nudo estratégico de la región, un lugar por donde pasan rutas energéticas cruciales. Cuando una nación sentada en una puerta así entra en crisis, el precio del petróleo puede temblar, los mercados pueden sacudirse y la vida de millones de personas en muchos otros países puede verse arrastrada. Tenemos que entender esto para comprender por qué Irán siempre está en el centro de la atención mundial. En segundo lugar, Irán es una potencia regional no solamente por sus recursos o por su población, sino por su sistema de influencia. Durante muchos años, Irán ha construido redes de influencia en el Medio Oriente, respaldando fuerzas y grupos armados en distintos focos de tensión. Esto hace que Irán no sea solo la historia de Teherán, sino una pieza dentro de confrontaciones más grandes en la región. Por eso, cuando Irán se tambalea, toda la cadena de tensiones a su alrededor se estira y un hecho interno puede convertirse rápidamente en una crisis de alcance mucho mayor. Pero lo más importante, y esto es lo que yo quiero que nosotros observemos con especial atención, es que Irán no aparece solamente en los noticieros. Irán aparece en la Biblia bajo un nombre antiguo, Persia. La Biblia no es para que la usemos como un mapa político detallado, pero sí nos muestra el curso de las naciones dentro del programa de Dios. Y cuando leemos las profecías,
nos damos cuenta de que Persia no desaparece del cuadro de los últimos tiempos. Persia aparece en la lista de naciones que participarán en acontecimientos decisivos relacionados con Israel. Quiero que entendamos esto correctamente para no caer en dos extremos. El primer extremo es que cada vez que ocurre algo en Irán, inmediatamente concluimos que todo ya se cumplió. El segundo extremo es pensar que todo es casualidad, como si Dios no tuviera soberanía sobre la historia. La verdad es que Dios sigue en el trono. Él permite que las naciones se levanten y también que desciendan. Él usa las sacudidas del mundo para despertar al ser humano, para arrancar el velo de la ilusión y para recordarnos que nuestro refugio no está en sistemas políticos, sino en Él. Por eso, cuando Irán está temblando delante de nuestros ojos, yo quiero que nosotros empecemos a hacer preguntas con calma y con fundamento. Si Persia aparece mencionada en las profecías, ¿qué nos sugiere eso acerca del futuro de Irán? Y si Irán está entrando en crisis, ¿cómo debemos leerlo de una manera fiel a la Biblia, respetuosa de la realidad y humilde delante de Dios? Amados hermanos, ahora quiero que entremos en la secuencia de los acontecimientos. No para que nos dejemos arrastrar por las noticias del momento, sino para entender por qué el temblor de Irán tiene un alcance tan grande después del conflicto de 12 días entre Israel, Irán y Estados Unidos en junio de 2025. Irán entró en una etapa de agotamiento tanto psicológico como económico. El rial se desplomó. Hubo momentos en que se registró que la moneda perdió más de 40% de su valor tras ese golpe. Y si miramos más atrás, desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2018, la pérdida acumulada se acerca a 90%. Cuando una moneda se quiebra de esa manera, no solo empobrece el bolsillo, también empobrece la confianza de toda una sociedad. Luego vinieron sanciones más duras. Y quiero que recordemos algo. Las sanciones no son solo un eslogan político. Las sanciones golpean el presupuesto, las exportaciones de petróleo, el acceso a divisas y finalmente llegan a la mesa, a las medicinas, al costo de la renta. Cuando los ingresos se reducen, el Estado tiende a trasladar el peso a los impuestos y a endurecer el control interno. Y en ese momento, la tensión social se acelera como una olla de presión cerrada. Hacia finales de 2025 y comienzos de 2026, la crisis económica se hizo evidente. El rial llegó a caer hasta alrededor de 1.470.000 riales por $1 estadounidense. Los alimentos subieron con fuerza, las medicinas se encarecieron y muchas familias empezaron a vivir con la sensación de que ya no hay suelo firme bajo sus pies. Cuando la moneda deja de ser confiable, la gente busca de qué aferrarse y por eso en muchos lugares las transacciones comenzaron a moverse hacia el dólar como un reflejo de supervivencia. Y lo que tenía que ocurrir, ocurrió. El 28 de diciembre de 2025, los comerciantes del Gran Bazar de Teherán iniciaron una huelga. Desde un punto, la ola se extendió a muchos lugares, hasta alcanzar 31 provincias. Hermanos, ¿se dan cuenta? La historia muchas veces no comienza con discursos grandilocuentes, sino con puestos cerrados, con trabajadores diciendo, no podemos vivir así. Al mismo tiempo, se escucharon consignas pidiendo libertad. En algunos sitios se derribaron símbolos de poder y aparecieron llamados a una huelga general desde varios grupos étnicos. Pero cuando la gente sale a la calle, el Estado suele responder de dos maneras. Una es la represión. La otra es cortar la información. En el transcurso de 12 días,
Hubo reportes que indicaron al menos 45 muertos y más de 2,000 detenidos. Y luego, la noche del 8 de enero de 2026, se aplicó un corte de internet a gran escala, creando una oscuridad informativa. Cuando un gobierno apaga el internet, eso nos dice qué es lo que teme. Teme el poder de la conexión. Teme una sociedad que ya no está aislada ni fragmentada. Sin embargo, amados hermanos, también tenemos que ver otra realidad. Aunque las protestas se expandieron, se describió al movimiento como carente de un liderazgo unificado. Hay voces que llaman, hay figuras en el exilio que hablan, pero no se ha formado un consenso total. Y precisamente por no tener un centro común, la ola puede levantarse con fuerza y luego dispersarse y volver a levantarse otra vez como olas sucesivas. Mientras tanto, el gobierno reprime y al mismo tiempo promete reformas, cambia responsables económicos, anuncia subsidios, pero incrementa con fuerza el gasto en seguridad. Hermanos, escúchenme bien. Cuando un Estado aumenta de manera significativa el gasto en seguridad, mientras la vida de la población se vuelve más asfixiante, eso indica que se están preparando para un periodo de inestabilidad más largo, no para una tormenta pasajera. Así, lo que estamos viendo no es solo una crisis económica, es una prueba de fuego para la confianza social, para la capacidad de liderazgo y para el rumbo de toda la región. Y aquí aparece una pregunta todavía más delicada. Cuando el centro del poder se debilita por la crisis, ¿quién va a llenar ese vacío? ¿Y cómo la lucha interna del sistema va a empujar a Irán hacia un rumbo u otro? Amados hermanos, cuando una sociedad comienza a sacudirse, lo primero que muchos gobiernos quieren controlar no es el precio de las cosas, ni tampoco las explicaciones, sino el flujo de la información, porque la información es el aliento de las multitudes. La información puede calmar a la gente, pero también puede encender el fuego. Y por eso, el momento en que se corta el internet de manera masiva, no es solo una medida técnica, es una señal que revela el temor más profundo de un sistema, el temor de un pueblo conectado, viéndose unos a otros, uniéndose y dejando de estar fragmentado en esa oscuridad informativa. Hermanos, suceden dos cosas al mismo tiempo. La primera es que los rumores corren más rápido que la verdad. La segunda es que la verdad se deforma, porque la gente ya solo escucha lo que logra pasar por canales controlados. Y aquí es donde yo quiero que nosotros estemos extremadamente alertas cuando en algún lugar del mundo se apaga la voz pública. En otros lugares muchas personas empiezan a fabricar historias, le agregan cosas, especulan, etiquetan y sacan conclusiones apresuradas. Pero nosotros no podemos vivir así. No podemos permitir que la curiosidad se convierta en adicción a las noticias calientes, y mucho menos que la información sin verificar contamine nuestra mente. Digo esto porque existe una tentación muy sutil. Esa tentación hace que la gente crea que está despierta, cuando en realidad solo está siendo estimulada. Creen que están discerniendo, cuando en realidad solo están reaccionando. Y cuando la iglesia empieza a reaccionar al ritmo de las redes sociales, perdemos la paz, perdemos la claridad y poco a poco perdemos la voz espiritual. Amados hermanos, el corte del internet también nos muestra otra realidad. Cuando se cierran los canales tradicionales, la gente busca caminos alternos. Algunos hablan de medios satelitales, otros hablan de maneras de romper el cerco. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos no es la técnica. Lo que yo quiero que nosotros veamos es el hambre de libertad y el hambre de verdad. Cuando el ser humano ha sido asfixiado por mucho tiempo, basta una pequeña rendija
para que corra hacia la luz. Y precisamente en momentos así, quiero que recordemos algo sencillo. Dios nunca pierde el control porque el hombre apague una red de internet. La luz de la verdad no depende de una señal. La palabra de Dios no es detenida por cables, ni es encerrada por ningún poder humano. Lo que está siendo probado en días como estos es el corazón del ser humano. La gente escogerá el miedo o escogerá la fe, escogerá el odio o escogerá la justicia, escogerá el rumor o escogerá la verdad. Por eso, al mirar a Irán, yo quiero que nosotros oremos por su pueblo, por las familias que ya no pueden comprar medicinas, por los jóvenes que están cayendo en la desesperanza, por los que salen a las calles y también por los que están dentro de los cuerpos de seguridad. Porque en crisis como estas hay muchas almas perdidas en ambos lados. Y al mismo tiempo, quiero que nosotros estemos preparados para entender que cuando la información es sofocada, la lucha interna del poder suele volverse todavía más intensa. Porque cuando ya no hay voz pública, las negociaciones, las disputas y los reacomodos ocurren con más fuerza detrás de puertas cerradas. Amados hermanos, cuando la voz pública es sofocada, lo que queda muchas veces son movimientos silenciosos en el corazón del poder. Y aquí tocamos un asunto extremadamente delicado. No se trata solamente de si la gente sale a las calles o no, sino de quién está tomando el timón cuando el barco entra en la tormenta. En un sistema como el de Irán, el centro del poder no está únicamente en la silla del presidente. El centro del poder está en un nivel más profundo, donde las decisiones finales se forman por medio de figuras e instituciones que normalmente no se ven con claridad. Y cuando el líder supremo envejece, cuando su salud se debilita, cuando su presencia pública se vuelve cada vez más escasa, la pregunta sobre la continuidad del poder se convierte en una obsesión del régimen, porque en la política un vacío pequeño basta para que las facciones se lancen a disputar como agua que se cuela por una grieta. Quiero que nosotros entendamos esto. Cuando la moneda se desploma y las calles se encienden, los que gobiernan no solo se preocupan por la economía, se preocupan por quién controla la seguridad. ¿Quién controla el presupuesto? ¿Quién controla los flujos de interés? ¿Quién controla las decisiones estratégicas hacia afuera? Y en momentos así, la fuerza más organizada, más disciplinada y más dura suele levantarse. Lo hemos visto en muchos lugares del mundo, e Irán no es la excepción. Por eso, cuando se pierden mandos, cuando los conflictos exponen debilidades. Un aparato como la Guardia Revolucionaria tiene todavía más motivos para consolidar su papel, no solo con armas, sino con redes económicas, con control de recursos, con presencia en muchas áreas de la vida. Y hermanos, escúchenme con claridad, cuando una fuerza de seguridad militar toma al mismo tiempo las armas y la economía, no solamente protege al régimen, tiene la capacidad de convertirse en el régimen. Aquí es donde necesitamos discernimiento, porque cuando el poder es empujado a la defensiva, suele escoger dos caminos. Uno es ceder de manera controlada para ganar tiempo. El otro es endurecerse con más fuerza para apagar cualquier brote de resistencia. Y lo inquietante es que ambos caminos pueden existir al mismo tiempo. Por fuera se habla de diálogo, de reformas, de escuchar al pueblo, pero por dentro se incrementa el presupuesto de seguridad, se aumenta la vigilancia, se refuerza la represión. Esa es una estabilidad basada en el miedo, y la estabilidad basada en el miedo nunca es duradera. De un lado, el pueblo se desgasta por los precios, por un futuro nublado, por la sensación de estar atrapado. Del otro lado, los que están arriba temen perder el control, perder los intereses,
temen un efecto dominó. Y cuando esos dos temores chocan, la sociedad queda tensada como una cuerda. Basta un toque más, basta un hecho pequeño más, y todo puede romperse. Pero, amados hermanos, yo no quiero que nosotros miremos a Irán solo como si fuera un tablero de ajedrez. Quiero que veamos las almas. Dentro de esas disputas hay familias, jóvenes, madres, padres, soldados, policías, trabajadores. Hay quienes están desesperados, hay quienes están siendo adoctrinados, hay quienes están siendo usados, hay quienes solo quieren vivir en paz. Y precisamente en momentos así, el corazón humano es arrastrado con facilidad hacia los extremos. Algunos comienzan a creer que la violencia es la solución. Otros comienzan a creer que un líder de mano dura los va a salvar. Pero la historia ha demostrado demasiadas veces que el poder no salva el alma y la violencia no produce justicia. Por eso, al mirar el vacío de poder y la lucha interna del sistema, yo quiero que nosotros oremos más de lo que juzgamos. Quiero que mantengamos la lucidez más de lo que nos excitamos. Y quiero que recordemos que Dios usa incluso las sacudidas políticas para recordarle a la humanidad que ningún trono es firme si se levanta en contra del plan de Él. Y aquí, en este punto, una pregunta espiritual empieza a sonar con más fuerza. Si Irán es empujado hacia un cambio grande, si hay fractura, si hay reacomodo del poder, ¿qué dice la Biblia acerca de Persia? ¿Y cómo debemos entender con cuidado y con temor de Dios las profecías que mencionan a Elam y que mencionan las alianzas de los últimos tiempos? Amados hermanos, ahora quiero que abramos la Biblia, porque si miramos a Irán solamente con el lente político, o nos vamos a llenar de miedo, o nos vamos a llenar de enojo, o vamos a quedar atrapados en la especulación. Pero cuando colocamos estas sacudidas bajo la luz de la palabra de Dios, entonces tenemos fundamento para estar en calma, para discernir y para orar correctamente. Lo primero que quiero recordar es que la Biblia llama a Irán con un nombre antiguo, Persia. Y Persia no aparece en la palabra de Dios como un detalle casual. Persia está dentro del curso de la historia bajo la soberanía de Dios. Y también aparece en cuadros proféticos relacionados con los últimos tiempos. Por eso, cuando la gente pregunta si Irán puede ser borrado por completo, yo quiero que respondamos con la prudencia de la Biblia. No tenemos permiso para sacar conclusiones rápidas por emoción, pero tampoco tenemos permiso para tomar a la ligera lo que Dios ha revelado. Hay un pasaje muy particular que muchos mencionan cuando hablan de Irán, y es el Book of Jeremiah, chapter 49, verses 34 through 39. Allí Dios habla de Elam. Elam fue una región vinculada con Persia en la antigüedad, y muchos la relacionan con una parte del territorio del Irán actual. En esta profecía vemos un cuadro muy serio. Dios declara que va a quebrar la fuerza de Elam y que va a dispersar a su pueblo hacia los cuatro vientos. Fíjense bien, ese es el lenguaje de la ruptura, del exilio, de la aflicción. Pero en la misma palabra, Dios habla también de restauración en los últimos días. Eso significa que hay juicio, hay dispersión, hay una herida profunda, pero no se trata de una destrucción total. Hay un golpe grande, pero no es el final. Y aquí es donde nosotros tenemos que mantener un temor reverente, porque muchos escuchan la palabra Elam y de inmediato la amarran a un solo guión y después afirman con seguridad cada detalle. Yo no quiero que nosotros hagamos eso. Yo quiero que seamos fieles a lo que la Biblia realmente dice. La Biblia muestra una etapa en la que Elam es golpeado con fuerza y su gente es dispersada. Y la Biblia muestra también una esperanza de restauración posterior. Entonces, si Irán entra en crisis, si hay olas
de personas que se ven obligadas a salir de su tierra. Si hay una sacudida social profunda, eso no debería sorprendernos. Pero tampoco nos da permiso para alegrarnos del mal ajeno. Al contrario, nos llama a orar por ellos. Porque detrás de la palabra Elam hay millones de almas reales, millones de personas reales. Y hay otro pasaje que no podemos ignorar. El Book of Ezekiel, chapter 38, verses 1 through 6. Ese pasaje habla de una alianza en los últimos días, lo que muchos llaman la alianza de Gog y Magog, un gran ejército que viene contra Israel. Y en esa lista aparece Persia, hermanos. Escúchenme con claridad. Si Persia está en ese cuadro, entonces Persia tiene que existir para ese momento. Es un razonamiento sencillo, pero muy fuerte. Eso significa que aunque Irán sea sacudido, aunque haya cambios de régimen, aunque haya fracturas, aunque haya reacomodos del poder, hay una realidad. Irán no va a desaparecer del escenario de la historia antes de que se cumplan los acontecimientos finales conforme al plan de Dios. Pero aquí hay algo muy importante que quiero que guardemos en el corazón para no dejarnos arrastrar. La Biblia no nos da el derecho de convertir cada noticia en una profecía cumpliéndose de inmediato. Hay profecías que tuvieron cumplimiento en la antigüedad, hay profecías que tienen varias capas y hay profecías que apuntan al clímax final. Por eso, la actitud correcta no es el pánico siguiendo cada sacudida y tampoco es burlarse de toda conexión espiritual. La actitud correcta es humildad, vigilancia y fidelidad. Amados hermanos, cuando leemos estas profecías, el propósito no es que nos convirtamos en adivinos del futuro. El propósito es que seamos santos en el presente. Dios nos muestra que las naciones se van a sacudir para que recordemos que este mundo no es nuestro refugio final. Dios nos muestra a Persia en el cuadro de los últimos tiempos para recordarnos que la historia no camina sin rumbo. La historia está bajo una mano soberana. Y cuando vemos a una nación como Irán entrar en crisis, la pregunta grande no es solo quién sube y quién baja. La pregunta grande es si nosotros estamos firmes sobre la roca. Y si vivimos como personas que saben que el Señor viene. Por eso, en lugar de declarar con prisa que esto es un cumplimiento seguro, yo quiero que nosotros hagamos tres cosas. Primero, orar por el pueblo de Irán para que la misericordia de Dios alcance a los que sufren. Segundo, orar por Israel y por todo el Medio Oriente para que no corra más sangre, para que la locura del odio no devore más almas. Tercero, orar por la iglesia para que no sea hechizada por las noticias, para que no sea excitada por las multitudes, sino para que sea llena del Espíritu Santo. Permanezca firme en la verdad y predique el Evangelio en una época de grandes sacudidas. Amados hermanos, después de haber considerado las profecías donde se menciona a Persia y a Elam, quiero que nos detengamos en un punto de enorme importancia. Este punto va a determinar si nosotros vamos a caminar con discernimiento o si vamos a ser arrastrados por la corriente. Porque en días de noticias acumuladas y de emociones encendidas, el problema no es la falta de información, el problema es la falta de sabiduría. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado, porque con una facilidad tremenda podemos caer en dos extremos. El primer extremo es tomar cada titular como si fuera la prueba definitiva de que toda profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Hay guerra y se concluye de inmediato. Se corta el internet y enseguida se amarra todo a un guión. Hay sacudidas económicas y se afirma con una seguridad absoluta, como si estuviéramos clavando un decreto. Pero, amados hermanos, esa actitud no es fe, eso es prisa. Y la prisa casi siempre produce errores, luego produce desilusión
y finalmente produce duda. El segundo extremo es irnos al lado contrario y decir que todo es política, todo es historia, que no existe nada espiritual y que no hay nada que considerar. Esa postura suena inteligente, suena fría, suena equilibrada, pero en realidad es otra forma de ceguera, porque la Biblia nos enseña que Dios gobierna sobre las naciones y que Él permite sacudidas para despertar a la humanidad. Cuando nosotros negamos por completo la dimensión espiritual, terminamos siendo personas que solo comentan, pero no oran, que solo analizan, pero no se arrepienten. Entonces, ¿dónde está el camino correcto? El camino correcto es sostener dos cosas al mismo tiempo, sin soltar ninguna. Por un lado, respetar la verdad, los hechos, los datos, la realidad que está ocurriendo. Y por el otro lado, respetar la palabra de Dios, su contexto y los principios sanos de interpretación. La Biblia no nos da permiso para adivinar el día ni la hora. Y la Biblia tampoco nos da permiso para convertir la profecía en una herramienta para agitar multitudes. Pero la Biblia sí nos da una lámpara para alumbrar el camino, para que sepamos que el mundo se va a sacudir, para que vivamos en vigilancia y para que preparemos el corazón. Jesús, en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, no nos ordenó predecir con precisión cada acontecimiento. Él nos ordenó velar, y velar significa no dormir en el pecado, no dormir en la rutina, no dormir en la codicia, ni en el amor a este mundo. Velar significa que cuando el mundo se sacude, yo y nosotros no somos arrastrados por el miedo, ni somos arrastrados por el odio. Nosotros permanecemos firmes porque sabemos quién tiene la historia en sus manos. Por eso, al mirar a Irán, quiero que mantengamos una disciplina espiritual. Nosotros podemos decir que lo que está ocurriendo encaja con el cuadro general de los últimos tiempos. Guerras, sacudidas económicas, disturbios y la ansiedad de las naciones. Nosotros podemos decir que la Biblia menciona a Persia, pero nosotros no tenemos permiso para afirmar que sabemos el día exacto, el acontecimiento exacto o el detalle exacto de lo que viene después. La humildad es la señal de quien entiende la Biblia. La soberbia es la señal de quien usa la Biblia para servir a su propio ego. Y quiero subrayar esto con toda fuerza. El propósito de la profecía no es convertirnos en coleccionistas de noticias urgentes. El propósito de la profecía es convertirnos en personas santas. Si hablamos de Persia, pero nuestra vida sigue sin oración, sin perdón, sin abandonar el pecado, entonces estamos entendiendo mal. Si hablamos de Elam, pero nuestro corazón no se ablanda frente a las almas que sufren, entonces nos estamos desviando. Dios no nos da luz para presumir conocimiento. Dios nos da luz para transformar la vida y para que llevemos el Evangelio a un mundo que está viviendo en pánico. Amados hermanos, cuando mantenemos la prudencia de la Biblia y la sobriedad delante de la actualidad, entonces podemos hacer una pregunta práctica sin caer en pánico. Si Irán entra en una transformación mayor, ¿de qué maneras podría desarrollarse? ¿Y cómo podría arrastrar al mundo con ello? En primer lugar, existe un escenario que muchos regímenes escogen cuando se sienten acorralados: el cambio controlado desde adentro. Es decir, se cambian algunos rostros, se ajustan ciertas políticas, se conceden algunas medidas para bajar la presión, pero se conserva intacto el núcleo del poder. En ese escenario puede haber promesas de diálogo, puede haber anuncios de reformas, puede haber subsidios, pero en lo profundo la maquinaria de control continúa endureciéndose. Y en esa dinámica al pueblo se le entrega una porción de esperanza para que espere, mientras el sistema sigue respirando con el aire del temor. Pero también existe otro escenario,
el de la mano dura. Cuando una nación siente amenazada su supervivencia, la fuerza más rígida suele levantarse y decir que ya no se puede ceder. Entonces la seguridad se convierte en prioridad absoluta, el control se intensifica y la sociedad puede quedar más cerrada, más asfixiante. Yo digo esto para que entendamos, no para provocar, porque cuando las personas viven bajo presión por mucho tiempo, o explotan o se adormecen, y ambas cosas son terreno peligroso para el alma. También puede darse un escenario lleno de incertidumbre, el de una fragmentación prolongada. Las protestas no tienen fuerza suficiente para derribar el sistema de inmediato, pero el sistema tampoco tiene capacidad para sanar el país. Entonces la crisis se repite en ciclos. Hoy hay huelgas, mañana hay represión, luego baja la tensión y después vuelve a levantarse. Y si eso se extiende, la sociedad se agota, la economía se descompone, la confianza se pudre, los jóvenes buscan la salida y los que se quedan viven esperando un hecho lo suficientemente grande como para decidirlo todo. Y hay otra dirección que muchos no quieren mencionar, pero que debe considerarse un gran acuerdo con el exterior. Cuando la presión económica asfixia, cuando el presupuesto ya no aguanta, cuando la vida del pueblo se vuelve insoportable, el gobierno puede buscar una puerta de negociación, ceder algo a cambio de alivio de sanciones, a cambio de entrada de divisas, a cambio de una estabilidad temporal. Pero, amados hermanos, hay que entender que esos acuerdos siempre tienen un precio, y ese precio suele encender disputas intensas dentro del mismo poder. Ahora miremos al mundo. ¿Por qué un movimiento en Irán puede tensar al planeta entero? Porque Irán está ligado a la energía, y la energía está ligada a todo. Basta una interrupción en una ruta estratégica para que el precio del petróleo salte, para que la inflación suba, para que economías enteras sean arrastradas y para que los más pobres en muchos lugares sean los primeros en recibir el golpe. Digo esto para que entendamos el efecto en cadena del mundo moderno, donde una chispa en una esquina puede calentar toda la casa. Luego viene el tema de la migración y la dimensión humanitaria. Cuando un país con una población grande cae en una inestabilidad prolongada, las personas hacen lo que siempre hace el instinto de supervivencia: buscan vida, se van. Y esa ola no son solamente números, son familias rotas, madres abrazando a sus hijos, padres perdiendo el trabajo, jóvenes apostando el futuro en un viaje lleno de riesgo. Y cuando la presión migratoria crece, los países vecinos se cargan, las sociedades se tensan y en medio del caos pueden hacer con más facilidad semillas de radicalización. Y hay algo más que inquieta al mundo: el asunto nuclear y las instalaciones estratégicas. Cuando un país es estable, el control puede mantenerse dentro de cierto orden. Pero cuando el poder se sacude, cuando las facciones se disputan, cuando aparecen zonas grises, el riesgo de seguridad aumenta. Y en una región ya sensible, basta un error para que las consecuencias dejen de ser el asunto de una sola nación. Amados hermanos, yo digo todo esto no para que vivamos en ansiedad, sino para que veamos una verdad. El mundo está entrando en sacudidas consecutivas, y en medio de esas sacudidas, Dios está examinando el corazón humano, de qué se va a agarrar la gente, en quién va a confiar, hacia dónde va a correr. Por eso nuestra reacción no es el miedo, y tampoco es una obsesión por analizar como si fuéramos árbitros de la historia. Nuestra reacción es oración, discernimiento, un corazón limpio y la proclamación del Evangelio.
cuando otros son arrastrados por las noticias, yo quiero que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios. Cuando otros son arrastrados por el odio, yo quiero que nosotros permanezcamos en justicia. Cuando otros son arrastrados por la desesperanza, yo quiero que nosotros llevemos esperanza. Porque al final, lo que salva a una nación no es una mano dura, ni un acuerdo diplomático, sino un cambio en el corazón delante de Dios. Amados hermanos, por eso quiero que avancemos un paso más, no para satisfacer la curiosidad, sino para tocar la pregunta real que Dios le está haciendo a la iglesia en días de sacudidas. Cuando una nación como Irán se tambalea, cuando el mundo ve las cadenas de la energía, la seguridad, la migración y hasta el riesgo nuclear, eso no habla solamente de Irán, habla de la fragilidad de todo sistema humano. Hoy muchos se sienten seguros por la economía. Mañana, una sola sacudida basta para que proyectos, planes y ambiciones queden en niebla. Y en ese momento, Dios nos está preguntando sobre qué estamos edificando nuestra vida. Digo esto porque hay un peligro muy real. Cuando el mundo se inquieta, el ser humano empieza a buscar una respuesta sencilla, una mano fuerte, un líder que prometa orden, un sistema que parezca resolverlo todo. Y en esa hambre, muchos están dispuestos a cambiar libertad por una sensación de seguridad. Pero, amados hermanos, la Biblia nos muestra que la seguridad falsa siempre tiene un precio espiritual. Acostumbra al hombre a vivir sin Dios, adormece la conciencia y hace que la gente acepte lo incorrecto con tal de sentirse en paz. Por eso, lo que yo quiero que nosotros aprendamos en medio de estas sacudidas es la disciplina de la vigilancia. Velar significa que no dejamos que el miedo gobierne nuestras decisiones. Velar significa que no permitimos que las noticias ocupen la mente al grado de robarnos la oración. Vela significa que no usamos la Biblia como una arma para discutir, sino como una luz para examinar el corazón. Yo y nosotros tenemos que preguntarnos si en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en la manera en que usamos el dinero, en la forma en que tratamos a los demás, Dios es realmente Rey. Y también quiero que nosotros veamos la responsabilidad pastoral. Cuando un país está siendo asfixiado, cuando los jóvenes están cayendo en desesperanza, cuando familias se rompen por los precios y la inestabilidad, nosotros no podemos mirar desde lejos para juzgar. Nosotros hemos sido llamados a interceder, hemos sido llamados a tener misericordia, hemos sido llamados a predicar el Evangelio, porque en días así el corazón humano se abre con más rapidez y la pregunta por la eternidad suena con más fuerza. Amados hermanos, el mundo está pasando por una prueba de fuego, pero la iglesia también está siendo probada, no por cuánto sabemos de las noticias, sino por si permanecemos firmes en la verdad, en la santidad y en el amor. Si permanecemos firmes, seremos luz en medio de la oscuridad. Si somos arrastrados, seremos solo otra multitud más, hablando mucho, pero sin salvar a nadie.